Hoy en Abriendo la Ventana vamos a hablar de las relaciones humanas. Y es que en realidad somos seres sociales, por mucho que queramos pensar que podemos tirar para adelante sin ayuda de nadie, en esta oda al individualismo que se está convirtiendo en nuestra sociedad. ¿Qué hacemos? Estamos creando apartamentos que son cubículos donde no interactuamos con nadie. Vivimos lejos de nuestra familia y ahora además con el trabajo remoto muchas veces tampoco tenemos interacción con compañeros de trabajo. El concepto de tribu que nos hizo fuertes como especie va desapareciendo y con él aumenta la soledad, la depresión y el consumo de fármacos. Hasta el otro día, mi peluquero me decía, me vienen los jóvenes diciendo que les están diagnosticando autismo. Y yo me pregunto, ¿realmente es autismo o es la poca interacción social la que nos está haciendo ineptos socialmente? El caso es que para hablar de esto tengo el inmenso honor y placer de entrevistar a María Merino. María es doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Psicología y Psicopedagogía y máster en Neuropsicología. Dirige técnicamente la Fundación Miradas y el programa Bebé Miradas en Autismo Burgos. Es profesora de la universidad y lo que más me gusta es que complementa la actuación directa con las personas y la intervención directa con personas con autismo y proyectos de investigación. Sobre todo está enfocada en el autismo de mujeres y ha participado en el proyecto Autist in Pink a nivel europeo. Ha sido la primera persona que daba formaciones sobre autismo de mujeres en España y ha creado guías y cuentos sobre mujeres y el autismo. Así que como podéis imaginar, estoy encantadísima de tener a María. Es una persona además súper ocupada, así que mil gracias María por este ratito que nos dedicas a abriendo la ventana. Bienvenida. Gracias, Minerva, por invitarme. Feliz, muy feliz de tenerte aquí y quería empezar hablando pues de las relaciones sociales. Y como psicóloga, me gustaría saber qué evolución has visto en las relaciones sociales y en los trastornos que pueden derivar de ella. Bueno, realmente la sociedad está cambiando muchísimo, entonces no tiene nada que ver hace 20 años con ahora, ni lo que trabajo, ni lo que veo en mi intervención, porque hace 20 años nos centrábamos en enseñar habilidades fundamentalmente para el contexto real, el contexto cara a cara. Y ahora es muy, muy importante que pensemos en cómo enseñar cómo traducir estas habilidades en las redes y muchas veces, además, va cambiando por generaciones y no tenemos la proximidad o necesitamos muchísimo conocimiento de cómo se mueven los adolescentes con 15 años, los niños que empiezan ya a utilizar las tablets y los ordenadores que nacen con ellas en la mano. También hubo un momento crítico, que fue el momento de la pandemia, que fue un momento en el que todos de repente pasamos a relacionarnos a través de una pantalla. Y aunque ahora hay todavía poquita investigación sobre el tema, ya se ve que estamos disminuyendo y me ha encantado, como la introducción que has hecho, nuestras habilidades sociales y comunicativas, entre otras, la mirada. La mirada social, ¿no? Esa mirada que nos permite entender las emociones de otros, que nos permite comunicarnos sin palabras. Se plantean como muchísimos retos, porque de hecho esa despersonalización cada vez es mayor. O sea, ChatGPT te puede dar consejos personales como si estuvieras hablando con un amigo, pero no estás hablando con un amigo, no hay contacto, no hay olor, no hay expresiones, no hay naturalidad Mm. y no hay fallos, no hay como errores, ¿no? Y entonces, una de las cuestiones que afectan directamente a lo que es la intervención es cómo esto nos está modificando también el perfil de los problemas mentales que se asocian en concreto a la población con la que yo trabajo, que es población con autismo. Siempre ha habido más comorbilidad, pero ahora hay una comorbilidad mucho mayor. Es mucho más frecuente la ansiedad, es mucho más frecuente la depresión, tenemos casos más graves. Mm. Y también tenemos casos pues, con otras comorbilidades como trastornos disociativos o trastornos de conducta alimentaria que antes eran, los veías, pero eran muy puntuales, ¿no? Ha aumentado la prevalencia no solo del autismo, sino de toda la comorbilidad en general. Y Mm. esto debería hacernos una alerta, como decías, como especie.
Claro, porque entonces es verdad que han aumentado los casos de autismo, y se sabe cuál puede, si es que han aumentado, se sabe cuáles pueden ser las causas. Bueno, hay muchas causas que están detrás, pero sí hay un aumento y sí se estudia a nivel epidemiológico, sobre todo en Estados Unidos. El Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta va haciendo un cribado cada 2 años en cohortes, es decir, en las edades entre 6 y 8, en 14 estados. Y hay un índice de prevalencia muy alto en Estados Unidos, de 1 de cada 36. En Europa los datos que refrenda la Organización Mundial de la Salud es 1 por cada 100. En Burgos en concreto tenemos un cribado, yo trabajo en Burgos, y tenemos un cribado que se llama el Bebé Miradas, que es de los 0 a los 36 meses, que también está a nivel nacional en diferentes provincias, y estamos muy cerca del 1%. Cuando yo empecé a trabajar se hablaba de una persona por cada 15.000, pero los criterios a nivel de diagnóstico eran otros. El conocimiento del autismo en todo su espectro era muchísimo más restringido, mucho más estereotipado. Ahora no nos fijamos tanto en las conductas como en la afectación a nivel personal, es decir, cómo se siente una persona cuando interactúa socialmente. Una persona puede camuflar una habilidad que no les es innata, por ejemplo, saludar o sonreír o decirte ¿qué tal estás? Lo puede aprender con un guión, como se aprende en teatro o como se puede guionizar a nivel de comunicación en redes. Pero eso no significa que sea natural o espontáneo. Las habilidades realmente sociales son innatas y aunque nosotros las enseñemos, el esfuerzo cognitivo que lleva hacerlas de una manera antinatural hace que mucha gente viva agotada. Este perfil, por ejemplo, está más marcado en las mujeres, que suelen camuflarse más. Y ahora los especialistas pues, se fijan también en esos detalles, en si las alteraciones en comunicación y relación social o la rigidez se ve de otra manera e influye en la vida de las personas. También hay factores ambientales, algunos se conocen y otros no, y son muy potentes. El de mayor impacto es que hemos tenido hijos muy tarde ¿Hemos tenido el y qué? Perdón. hijos muy Ah, tarde. muy tarde. Que la población tiene hijos más allá de los 35. Con las técnicas de reproducción asistida, la gente está teniendo hijos con 40, con 45, con 46, en edades que realmente no corresponden. Y la Ujú. calidad tanto de los óvulos como del esperma afectan a los trastornos del neurodesarrollo. Esto es algo que se sabe. Mm, vale. Otros factores son factores como la polución o como la alimentación, que cada vez se están estudiando más, que está cambiando, nos alimentamos con alimentos procesados. Y hay un factor en la primera infancia, que es el uso temprano de pantallas, Mm, que orienta a la población hacia la orientación hacia objetos y no hacia la orientación social. Nosotros trabajamos la detección temprana porque los 4 primeros años hay mucha neuroplasticidad, para bien y para mal. Y mm, si tú orientas a un bebé hacia lo social en vez de hacia los objetos, aunque su tendencia, o sea, aunque sea un bebé autista, porque esto es algo con lo que se nace, pues en esos años puedes cambiar su trayectoria del desarrollo porque puedes influir sobre su neuroplasticidad, pero al contrario también. mm. Claro. Y me parece muy interesante esto que comentabas de cómo me siento para abrirnos también no solo a las personas con autismo, sino a las relaciones sociales en general, cómo me siento al interactuar con otros, ¿no? Y yo aquí es donde considero que quizá esta sociedad individualista es la que nos está haciendo más difícil sentirnos a gustos y cómodos con las interacciones sociales, porque hay ejemplos muy pequeños, pero es que yo antes pedía dirección cuando me perdía y ahora tengo Google Maps, o pedía recomendaciones de restaurantes, ahora me los dice también mi móvil, ¿no? Ya son pequeñas interacciones que me estoy quitando, o incluso en la cajera, ahora me pongo yo mi propio, me hago mi compra yo con una máquina, ¿no? Ya no interactúo ni con la cajera. Y ya no te digo con amigos, pues como dices, con ChatGPT o,
o en general, ¿no? Que estoy en pantallas o con WhatsApp o con Instagram. Claro, ¿hasta qué punto realmente nos afecta esa cada vez menor interacción? Que además yo creo que ha ido pasando de Mm. generación en generación, porque yo veo a los padres de mi pareja, por ejemplo, y ellos interactúan muchísimo con sus vecinos, se intercambian comida, pues mira, ahora he hecho este pastel, ahora he hecho yo esto que me ha sobrado. Esto es algo que ya mi generación lo ha perdido, porque esto ya no lo hacemos, y me da la sensación que la siguiente todavía tendrá menos, ¿no? Claro, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Cómo estamos de equilibrados o desequilibrados en este tema, ¿no? Bueno, yo pienso, ¿a quién beneficia Mm, todo esto, ¿no? Realmente, ¿y qué es un beneficio? O sea, estamos en una sociedad a la que seamos individualistas beneficia fundamentalmente al capitalismo. Es un divide y vencerás, y ese divide y vencerás pues, le interesa a las personas que tienen y que acumulan poder, ¿no? Casi de manera patológica, pero es un ejemplo que vemos mucho. Yo pienso que nos tenemos que centrar en qué es lo verdaderamente significativo para el ser humano. mm, Hay una cuestión verdaderamente significativa para el ser humano, que es que cuando nos preguntamos cuál es el secreto de la felicidad, la mayor respuesta de las personas que están al final de sus vidas es que han sido sus relaciones significativas, sus relaciones personales. mm. Totalmente. Y creo que esto se nos olvida y me encanta esto que dices del capitalismo y no sé si incluso también farmacéuticas, ¿no? Porque al final somos una sociedad como medicalizada, ¿no? O sea, como con fármacos para todo. O sea, me encuentro mal, pues me tomo algo, cuando en realidad pues quizá lo que tenemos que hacer es desarrollar esas relaciones. Pero también a veces, por lo menos yo me encuentro que aunque yo le dé importancia a las relaciones sociales, si mi entorno no se la da, pues soy un poco como una isla, ¿no? A veces es como, jo, es que eh, también considero que este mundo lo que intenta es que vayamos rápido y sin tiempo para nada, para que así no tengamos tiempo eso ni para pensar, ni para relacionarnos, ni para... Porque claro, yo veo yo no tengo hijos, pero las personas, amigos y amigas que tienen hijos, van corriendo absolutamente a todos los sitios, en una sociedad en la que tienes que trabajar 8 9 10 horas y encima tienes que cuidar a tus hijos, ¿qué tiempo te queda para otras relaciones que no sea lo más inmediato, urgente que tienes que hacer ahora, ¿no? Entonces, creo que al final todo es un montaje, ¿no? Que se ha creado alrededor para hacer todavía más difícil esos momentos de disfrute, de tranquilidad, de poder pasar tiempo de calidad, ¿no? Con familiares, amigos, que al final estamos todos en una rueda y yo Mm. que me he salido un poco de esa rueda, a veces dices, jo, pues es que si nadie más se sale de esta rueda, al final estoy también sola, ¿no? O sea, cuesta tener estas relaciones. Bueno, Em, yo espero y tengo la esperanza de que esa reflexión de acercarte también a lo que verdaderamente te beneficia, que es el contacto humano. O sea, todos buscamos, incluso aislándonos en redes, lo que buscamos es gustar mm, y ser queridos. Lo que buscamos es el afecto. El tema es que el afecto solo lo puedes conseguir de forma genuina cuando eres tú mismo. También te pueden rechazar siendo tú mismo, pero está bien ese rechazo. Y hay un tema que es muy importante que has comentado, que es el de no sufrir, ¿no? O sea, no me voy a permitir sufrir o no me voy a permitir pensar o no voy a hacer esa reflexión sobre si estoy en una rueda como un ratoncito o estoy eligiendo lo que hago de mi vida, ¿no? Y sobre el peso de la conformidad social, que es muy importante para los seres humanos. Yo lo que pienso es que hay una parte positiva, que es la concienciación sobre la salud mental, y una parte que no es tan positiva, que es confundir que salud mental es necesariamente ir a un tratamiento o ir a una terapia. Cuando alguien tiene una ruptura amorosa, cuando alguien tiene una pérdida por un familiar o le diagnostican una enfermedad, hay un duelo. Y ese duelo hay que pasarlo solos. Hay que hacer como una elaboración que sea propia. Y si esa elaboración propia nos está costando,
pero le hemos intentado poner esas herramientas primero, entonces podemos acudir a una ayuda especializada. Pero primero la hacemos y la hacemos con nuestro entorno, con nuestra paz, con nuestra reflexión. Cuando tú dejas de hacerlo y entras en el consumo de psicofármacos o de terapia, no te has dado el tiempo Mm, para que tu propio cuerpo lo elabore y se reponga. Lo mismo es el consumo de dopamina, ¿no? El decir, voy a buscar el placer inmediato en cualquier tipo de adicción. La tecnología puede ser una, desde Vinted, que funciona totalmente como una máquina tragaperras, hasta el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de otras sustancias legales o ilegales. Son evasiones, es una disociación, no es una integración de la persona. mm, Y esto yo creo que también está contribuyendo al aislamiento social, porque quieres evitar el dolor y relacionarte con otros seres humanos duele, mm, pero lo suyo no es evitarlos, es mm, aprender, mm, es tomarte cada experiencia como, bueno, es un regalo lo que tú sientes y igual no es lo que yo quiero escuchar, pero lo acepto, me mm. lo trabajo y veo en qué puedo mejorar o qué hay de mí que se está moviendo aquí. Y esto es lo que nos hace sentirnos plenos, porque nos lleva hacia el desarrollo. Aislarnos en el placer, en la inmediatez, en la no aceptación del error y la no aceptación del sufrimiento, esto es un peligro y creo que la psicología de la felicidad, en ese sentido, o ha sido mal interpretada o ha hecho daño. Sí, me encanta. Muchas gracias por traer todo lo que traes, porque me parece muy empoderador también, ¿no? Yo que tengo también pues mucho entorno de psicólogas, ¿no? Terapeutas y demás, de amigas y tal. Es verdad que esa tendencia de siempre, ¿no? Cuando te pasa algo, buscar ayuda enseguida. Me encanta esto que traes de, oye, espérate, primero mira a ver tus recursos internos y intenta salir desde ahí, ¿no? Es algo que a mí me resuena muchísimo. A mí me cuesta más esto de pedir ayuda afuera y me gusta esto también que traes de decir, oye, date tu tiempo, date tu espacio. Y después otra cosa que me gusta mucho es el tema este de la felicidad, ¿no? Y todo este pensamiento positivo. Yo también he leído varios libros un poco, o sea, críticos, ¿no? De dónde viene también esta psicología positiva, del individualismo de Estados Unidos. Y cuidado con eso de tener que estar felices siempre, ¿no? De tener que poner siempre buena cara. Y cuidado con que si tienes un amigo pues un poco más gruñón, pues ya calificarlo de tóxico, o sea, bueno, abrirnos, ¿no? A la diversidad emocional que somos, que somos muy variados, que cada uno pues tenemos unos rangos y abrirnos también a ese aprendizaje que dices que las relaciones sociales nos traen. Que es lo que tú dices, o sea, es como duelen, pero también nos atraen, ¿no? Es como esa constante, por algo estarán ahí, ¿no? O sea, por algo es importante y por algo somos seres sociales. Ese aprendizaje que nos van trayendo el reflejo con los otros, ¿no? Lo que nos despierta, eh, bueno, lo que va pasando en una relación con una persona, ¿no? Que siempre es variada. Yo creo que al final esa es la salsa de la vida también, ¿no? Si no, ¿en qué nos quedamos? Total. Mejor es la aceptación y también el intentar no juzgar la individualidad, ¿no? O sea, no el individualismo, sino el hecho de que cada persona somos distintos, Mm, que igual esperamos algo de los demás y mantenemos expectativas, pero tenemos también que respetar esa diversidad igual que queremos que nos la respeten. Cuando intentas controlar que todo sea perfecto, pues por supuesto hacerlo a través de redes te puede ofrecer un control. Luego de repente alguien te cancela y te parece un drama, ¿no? Y es como, ¿qué es esta moda del ghosting, ¿no? De que las personas puedan desaparecer sin dar explicaciones? Pues al final es un producto de la falta de responsabilidad social que mm, estamos comentando. Y sin embargo, que otros lo hagan y nos expongamos a ellos, nos puede pasar pues que al final nos afecte y formemos parte de la rueda. Pero también nos puede pasar que digamos, bueno, tú haces esto, ujú. pero yo estoy satisfecha con de otra manera. Claro. Aunque me duela
no tener respuesta, o aunque, pero lo que tú hagas no condiciona lo que ellos. Exacto. Sí, yo en eso, de hecho, trabajo mucho con jóvenes y trabajo, siempre les explico el tema de asertividad, ¿no? Y para mí es que existen dos fuerzas un poco dentro de nosotros, ¿no? La fuerza de querer formar parte de algo, de esa tribu, ¿no? Y esa a veces nos hace hacer cosas que no van con nosotros, ¿no? Perdernos un poco muchas veces, pues el típico ejemplo de cuando eres adolescente y empiezas a fumar porque todos tus amigos fuman, ¿no? Como, tío, ¿te has planteado realmente, has tomado conciencia de este acto o simplemente te has dejado llevar, ¿no? Entonces, yo creo que está esa tendencia en nosotros de formar parte de esa tribu y eso es que es supervivencia. Yo además lo veo, si una persona, un ser humano está solo, se muere. Entonces, ese miedo a la soledad es un miedo muy visceral, muy de supervivencia. Entonces, para mí está esa fuerza, pero también está esa individualidad que comentas, ¿no? De, oye, pero ¿quién soy yo realmente? ¿Quiero fumar o no quiero fumar? ¿Quiero beber o no quiero beber? ¿No? ¿O estoy de acuerdo con esto o no? ¿Esta tribu respeta mis valores o va en contra de mis valores? ¿No? Y si quizá va en contra, pues lo que tú dices, pues quizás no es mi tribu y me voy a otro sitio, ¿no? En presentarme en esa autenticidad que es tan difícil porque yo creo que siempre está también en juego estas relaciones sociales y este querer encajar constantemente, el querer ser valorado y querido y aceptado, y que esto pues, es todo un mundo y yo creo que es un recorrido de vida. ¿No? Yo Total, siempre les digo, la asertividad es un balance que estás constantemente trabajando en ello. Es algo de por vida, pero que creo que es el sitio en el que estar, ¿no? Ese, oye, sé quién soy, me expreso, pero tampoco me dejo avasallar por el grupo, porque haciendo algo que yo no quiero hacer o siendo algo que no quiero ser, ¿no? ¿Cómo ves tú estas dos fuerzas relaciones? las veo muy complicadas y las veo como decías tú, en movimiento. No es lo mismo la adolescencia que una persona ya adulta, ¿no? O sea, yo me gusta mucho estar con diferentes edades, como en mi día a día, y con las personas que están como en la última etapa de su vida. Muchas te dicen, mira, no estoy para tonterías, si algo no me gusta, lo digo. Claro, ¿No? Sin embargo, pues el adolescente, su tendencia, claro, no va a ser esa, va a ser decir cosas que no piensa, copiar a otros. En adolescentes autistas lo hacen mucho, ¿no? Incluso ir de macarras y dices, pues que tú no puedes, o sea, tú no eres macarra, ¿no? Entonces, ¿cómo te va a salir esto? Pues te va a salir fatal porque es que es muy lejano a tu esencia, pero necesitas intentarlo, pues inténtalo. O claro. sea, no es, claro, hay que proteger a las personas en la medida de lo que puedas, ¿no? De conductas muy nocivas. Y yo creo que ahí el trabajo importante realmente es con las familias, con el sistema y con los límites, ¿no? O sea, una sociedad que todo el mundo tiene un móvil con 11 años o con 12, pues es muy difícil que le digas a un padre de chavales que les cuesta mucho más relacionarse o que tienen que limitarlo, Mm, ¿no? claro, Y al final les aumentas la vulnerabilidad con sí. algo que nos está volviendo más vulnerables a todos. Pero hay poblaciones específicamente que son más maltratadas por estas malas decisiones que se están tomando a nivel gubernamental, pues porque forman parte del capitalismo. Yo lo Ya. tengo claro. Bueno, ahora creo que se están empezando a limitar, ¿no? En institutos el uso del móvil. Creo que poco a poco nos estamos dando cuenta de los efectos tan dañinos que puede tener en nuestro desarrollo, ¿no? Y sobre todo para los más jóvenes, porque si ya nos pasa a los adultos, que la mayoría estamos adictos al móvil ya de joven, esto, o sea, es que no tiene fin, no hay parón. Pero ya que eres tan experta en autismo, me encantaría conocer también tu visión sobre qué podemos aprender, ¿no? De las personas con autismo, porque no, yo considero que al final de todo tipo de personas siempre hay aprendizajes y me encantaría saber tu visión al respecto. Mira, no paras de aprender. De hecho, es una de las cosas que yo creo que tanto mis compañeros como yo resaltamos, en plan, llevas 20 años y todavía te sorprenden, ¿no? Hay
algunos aspectos que a mí me gustan desde el principio. Uno, la pasión. Mm. O sea, las personas autistas suelen sentir pasión por algunos temas o por algunas personas o por animales o por el cambio climático o por las guerras. Se apasionan. Y entonces te hablan de un tema, yo que sé, a mí me han hablado de temas por los que no me hubiera interesado en mi vida, ¿no? Como los trenes, de una forma que te transmiten como ¡guau! Ese amor, esa locura, ¿no? De profundidad y de decir, jo, el universo que hay en esto, ¿no? Eso es algo que me encanta. Otra cuestión que me encanta es antes de que les modifiquemos y les moldeemos con tanto protocolo social de proyectar imagen, la naturaleza autista es mucho más espontánea y mucho más transparente. Y eso, pues a veces significa que se quitan el filtro y que te dicen una barbaridad, pero que es real, que la piensan tal cual. Entonces es como, no sé si enfadarme o, Darte las o, o, gracias. o reír, o reírme. Y entonces, en Bueno, realidad también esto es como muy divertido si le pillas el punto. Y bueno, o sea, luego hay muchas diferencias porque tienen su propia personalidad y entonces cada persona es distinta. Pero a mí esa verdad, ese reflejo de lo que de forma más natural y primitiva somos, me parece bellísimo, me parece que contiene mucha belleza. Lo sensorial también me parece que contiene mucha belleza, ¿no? O sea, cuando ves a un niño que está mirando los rayos de luz y que está totalmente fascinado o que ve cómo crecer una planta. Yo me acuerdo de un niño que estaban arrancando hojas otros niños en el parque y él se puso nerviosísimo y era como, ¿cómo pueden maltratar a la planta y no sentir dolor? No, pues esa hipersensibilidad con algunas cuestiones a mí me parece profunda, bella y necesaria. Y desde luego, gracias al autismo, también se han hecho grandes descubrimientos. Decía Asuaga del Museo de la Evolución Humana que si no hubiera habido una persona autista repitiendo este gesto con unas piedras, nunca hubiéramos tenido fuego, ni calor, ni hubiéramos cocinado la comida, ¿no? Y con ese pequeño ejemplo, pues a mí me aparecen millones más. wow, wow. O sea, estoy con los pelos de punta. De verdad, me parece increíble estos aprendizajes que traes. Qué bonitos. O sea, y lo del fuego me parece lo más. Me encanta. Porque es verdad, ¿qué otra persona habría estado todo el rato con unas piedras dándole, dándole, dándole para crear una chispa? Seguramente si no es alguien con algún tipo de autismo, ¿no? Que está ahí como en bucle. Qué pasada. Sí, sí, sí. Fascinado diciéndose que aquí hay una Sí, aquí chispa. salen chispas, a ver, mira, está saliendo chispas, a ver qué pasa. Pues si te parece, terminamos aquí agradeciendo al autismo que exista por estas bellezas que nos trae. Aún así esperemos que vaya menos, por supuesto. Tampoco entiendo que también es complicado de gestionar, ¿no? Para las familias, sobre todo, y para las personas que lo tienen. Pero bueno, me encanta esta nota positiva que nos has traído porque creo que nos toca mucho, ¿no? Al final a mí me ha quedado honestidad, ser honesto, ¿no? Presencia, el poder estar presente con un rayo de luz y estar ahí flipando solo con ese rayo de luz y pasión, ¿no? O sea, qué tres cosas más bonitas Sí, nos podemos llevar de estas personas. Pues muchísimas gracias, María, por estar aquí por este rato. Ha sido un verdadero placer, he aprendido muchísimo. Muchas gracias. igualmente, Minerva. Gracias a ti. Chao.